Francisco, Sí. fundador de Hanapoke, es uno de mis restaurantes favoritos, sin duda, en Buenos Aires. Aparte que me parece increíble porque es venezolano y emprendió en un lugar que no es su país. Así que Francisco, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación. De verdad me pareció muy lindo tu acercamiento y la propuesta. Creo que diste en el clavo cuando comentaste que tal vez detrás de Hannah había como una linda historia que contar. Y sí, 100%, hay una gran historia que contar detrás, tanto de emprendimiento como de migración, por supuesto. Y vamos al grano. ¿Cuál es esa historia hermosa detrás de Hannah? Creo que inicia con una relación muy larga que tengo yo con Argentina. Venía desde muy chico, desde los 18 años. Normalmente me quedaba unos días en Bariloche y venía unos días a Buenos Aires. Y siempre me gustó mucho la ciudad. Siempre sentí que en cierta forma podía vivir en Buenos Aires. Creo que cuando emigras, si emigras a un lugar que conoces, es una gran ventaja. Total. Y si emigras a un lugar que te gusta, es una segunda gran ventaja. Creo que me he topado con muchos amigos y conocidos que tal vez les ha tocado emigrar, sea a Argentina o otros lugares, que tal vez no se sienten a gusto al lugar que eligieron, y creo que eso sería muy difícil para tú poder echar raíces y pensar a futuro, claramente. Entonces, bueno, ya por ahí la historia empieza muy bien porque en el 2018 decido ya mudarme permanentemente a la Argentina con el plan del poke. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en Venezuela, yo soy abogado, tenía unas canchas de fútbol de grama artificial en Caracas, en La Tabona, se llamaba Avepane, Bepane Fútbol ¿no? 5. Ajá, Bepane Fútbol 5, Claro, obvio. exactamente. Fue mi primer emprendimiento, tenía 23 años cuando emprendí a Bepane. Fue muy duro. Creo que no haber tenido a Bepane me hubiese sido imposible sostener los niveles de esfuerzo, de sacrificio y de estrés que llevó tener Claro, Hannah. Porque, claro. porque la realidad es que para mí emprender es sencillamente saber resolver problemas. O sea, no hay forma de que tú seas emprendedor si no tienes mucho estómago, si no tienes una gran capacidad de resolver problemas, de preocuparte siempre por la solución y no por el problema. Total. Entonces yo creo que si yo le tuviera que recomendar a alguien, si yo le tuviera que dar una sugerencia a alguien, más allá del emprendimiento que sea, es que si quiere emprender, tiene que estar dispuesto a muchas noches sin dormir, a sí, claro, porque es más, cuando, cuando se te ocurre la idea, te motiva tanto que no duermes. Pero después esa misma idea, si la logras materializar, te va a quitar un montón de sueño. O sea, ahí no vas a dormir, pero por otras razones. Pero bueno, es parte de la vida y de emprender. Y vuelvo y te repito, si yo no hubiese pasado por Avepane en Venezuela y hubiese sabido lo que necesito para poder manejar una situación como es emprender un negocio, creo que no hubiese sido exitoso o no se hubiese dado el éxito que se ha dado con Hannah, porque Argentina y Hannah, porque yo no venía de la gastronomía, es importante decirlo, yo no venía de la gastronomía. En el episodio anterior, yo entrevisté a una cuenta que se llama @gastro.nomía, no sé si sabes cuál es, y justo hablábamos de eso, Y, que, y que un restaurante va más allá del plato y me siento a comer, sino que todo 100%, influye, todo lo que está a tu alrededor del restaurante influye, desde el 100%. mesonero hasta el que prende el fogón. A ver, Francisco, ¿y cómo diste con la idea del poke? O sea, ¿de dónde vino eso? Mira, la idea vino, yo conocí el poke en los Estados Unidos hace más o menos como 7 años. Me gustó el producto, me llamó la atención. Vivía en Venezuela todavía, llegué a Venezuela, recuerdo que un amigo mío, un gran amigo, le llamaba la atención emprender en Venezuela ese negocio.
yo casualmente estaba con el tema de Avepane, entonces no podía manejar un segundo emprendimiento. De paso que obviamente todo mi capital en su momento lo usé para Avepane, y bueno, cuando te hablo de todo mi capital se refiere, me acuerdo que vendí mi auto, vendí un montón de cosas, cambié todos mis ahorros, o sea, yo siento que yo Apostaste fui como todo. esa, sí, aposté todo, como siempre lo he hecho, porque ha sido mi forma. Creo que yo fui como más o menos de esa última generación de venezolanos que aún en un país medianamente normal, que tenía una inflación como la que tiene hoy en día Argentina, que es de un 50%, Sí, podía aún invertir pensando a futuro y creyendo que de esa manera el país te lo iba a reconocer. ¿Me explico? Y bueno, lamentablemente las cosas fue cuando se vino el descalabro de absolutamente toda la economía, y fue mi primer emprendimiento, y lo que más aprendí fue experiencia. Más claro. que mi negocio fue en cierta forma un éxito porque Avepane, porque me di a conocer, en cierta forma me sirvió mucho de aprendizaje, pero evidentemente la economía del país no ayudó. Y es lo que estoy tratando y creo fielmente de que ojalá en Argentina no suceda. ¿Me explico? Eso, Porque justo te iba a preguntar eso, que cómo es el sí, emprender acá en Argentina, o sea, y más siendo extranjero, obviamente, o sea, ¿es un reto más fuerte que en otro país, digamos, o te parece un poco más sencillo? es un reto complicado, muy complejo, te explico por qué. Bueno, por varias razones. La primera es que culturalmente nosotros como venezolanos no estamos acostumbrados a contar centavos. En Venezuela, eh, Total. en Venezuela y se ve desde el trato entre amigos, desde el trato entre familia, desde el trato dentro de la administración personal de cada persona, uno es muy relajado con el dinero. ¿Por qué? Porque en Venezuela prácticamente no hay cultura de impuestos, no hay cultura de servicios, que es la razón por la cual hemos llegado a esto que está sucediendo. Entonces, al no haber eso, prácticamente todo el dinero que tú puedes generar por un negocio o por un emprendimiento, ya va, todo el dinero que puedes generar por un negocio o por un emprendimiento es un dinero que digamos que va a tus arcas. ¿Me explico? Claro, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Argentina, si bien no es un país de primer mundo, es un país que en cierta forma está estructurado y tiene niveles de impuestos y niveles de administración más serios. Entonces, evidentemente, todo está mucho más registrado, todo está mucho más bajado, todo, porque así es que funcionan las cosas. Entonces, total. cuando tú emigras, creo que como venezolano, lo primero que yo le puedo decir a las personas es que cambien un poco el chip del país donde vienen y que tienen que saber que gran parte de sus ganancias o de sus ingresos van a sufrir cargos de impuestos, cargos impositivos, eh, a gastos extras que no existen en nuestra cultura. ¿Me Claro, explico? Entonces, ese cambio, lo que trato de entender es ese cambio, obviamente yo lo entendí y tuve que organizarme y estructurarme de una manera muy seria y muy dedicada para entender bien de dónde venían los números de mi negocio y de dónde salían los números de mi negocio. Y más en la gastronomía, porque la gastronomía al final si te da dividendos es porque precisamente estás cuidando los centavos. Porque normalmente la gastronomía lo que haces es, tienes una gran pérdida por muchos lo pierdes aspectos. todo, claro, por supuesto. Claro. Es muy Entonces subjetiva, sí, entonces tienes que estar muy pendiente de los detalles, de los centavos, de las fugas, de las pequeñas fugas, de los errores, para que al final esos números a final de mes sean verdes. Entonces eso, referido al negocio en su naturaleza, es complejo. Y cuando evidentemente lo haces en otro país que no es tu sistema, evidentemente también tiene un reto mayor, que es claro. entender el sistema y entender todos los impuestos y todos los gastos que hay alrededor de tener un negocio. ¿Me explico? Entonces, Y dime. quería agregar que, o sea, no solo un tema económico, sino también me parece que Hanapoke, de hecho me preguntaste fuera de cámara que cómo te enteraste que somos venezolanos, porque no tenemos una bandera de Sí, Venezuela en la pared. Eh, eso me, correcto. eso me parece increíble porque te estás adaptando también al país donde llegas. O sea, no Claro, tienes que tener una bandera de Venezuela
como para decir, mira, esto es de venezolanos y vengan todos los venezolanos, no es así. O sea, tú te adaptaste a la sociedad también. Sí, no voy a caer en crítica alguna con aquel que tal vez tiene un emprendimiento y Claro, es por basado. supuesto. No, porque eso también es de admirar. Pero sí, la realidad es que yo creo que gran parte de la clave de emigrar es que tú no vivas en una especie de gueto. O sea, tú no puedes vivir cerrado en tu comunidad, en tu sociedad y en tu cultura. Tienes que, más bien tú tienes que adaptarte, aprender y echar raíces en ese nuevo país, llámese como se llame. Llámese Argentina, España, Haití, Nueva Zelanda o lo que tú quieras. Bueno, cuando llego a Argentina, que empiezo a entender la cultura mucho mejor, porque ya la conocía, pero cuando vives es distinto. Te empiezo a entender que para el argentino la cena es la comida más importante del día. Es donde salen, donde compartan, donde gastan dinero, donde comen pesado. Entonces, si yo me venía con una propuesta de producto mucho más de día, tratando de estar ubicado en Palermo, que en Palermo, para aquellos que no lo conozcan, Palermo es como la zona donde están todos los restaurantes, digamos, como con las nuevas tendencias, por así decirlo. Claro, ¿dónde está la movida Entonces, gastronómica actual? Exacto, donde está la movida gastronómica. Entonces, si la gente va a salir a comer, más allá de comer algo bueno, quiere vivir una experiencia de sentarse, de que lo atiendan, de que el lugar sea atractivo. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, digo, mira, si yo traigo una propuesta chota, como dicen acá, o no muy bien hecha, o no muy bien hecha, que solo apunte al día y solo transmita verano, voy a fracasar. Total. Voy a fracasar. Entonces, bueno, estoy en un país, o estamos en un país con las 4 estaciones, en donde en invierno igual se sigue consumiendo y en verdad se sigue consumiendo el producto, porque se consume sushi también, que era como una referencia. Si el argentino come sushi en invierno, puede comer poco en invierno. Obviamente baja, no es lo mismo que en verano, pero eso ¿qué me hizo darme cuenta? Bueno, yo tenía que tener un local mucho más atractivo que la tendencia de lo que pasa en Europa o en los Estados Unidos o en Venezuela, de que tenía que ser un local con mucha personalidad, con un concepto de marca muy fuerte. Yo siempre apunté a que fuera franquiciable. Y eso, para tú lograr eso, tienes que analizar y tienes que romper muchos estereotipos y muchos esquemas mentales que vienes de tu cultura. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, porque por cómo va el enfoque, porque cosas tan tontas como que tú seas un hombre y tu negocio tenga un nombre de mujer, ¿sabes? Como Hanna, que es muy como de estereotipo mental venezolano, ¿me explico? Sí, bueno, como muy vieja escuela. Muy vieja escuela, y uno es más de la vieja escuela. Pues bueno, Argentina, si algo tiene positivo y si algo tiene la sociedad argentina muy positiva, es que es mucho más de avanzada, mucho más abierta, en donde los estereotipos, pocos estereotipos existen, pero muy poco. Y nosotros venimos de una sociedad mucho más conservadora. Entonces, si tú quieres hacer un concepto masivo y un producto masivo, entonces tú tienes que ir, tú no puedes emprender por tus gustos. Tú tienes que entender lo que la gente buscaría y tú adaptar tu proyecto a eso. Que, por ejemplo, yo lo viví con Avepane. Con Avepane yo desarrollé el proyecto muy hacia mi estilo, tu proceso interno, cómo tú lo visualizas, cómo tú lo quieres. Y después te das cuenta que no, que sí, que puede ser bueno, pero si quieres ir más allá, tienes que lo dirían estudiar el mercado, digamos. Sí, es más, si tú me preguntas a mí, para cualquier persona que esté afuera y quiere iniciar un negocio, ¿qué debes hacer? Mira, fundamental un abogado. Y eso que yo soy abogado. Fundamental un contador. Porque en los países más estructurados y con un sistema que sirve, son 2 piezas fundamentales. Y buscaría una persona que me ayude exactamente a pensar. No sé si se llamaría una agencia de diseño, que te hagan el branding, porque normalmente uno siempre tiene que ser el amigo diseñador que me lo hace, que sí. Pero siempre, sí, y eso es natural, Uno cree que muchas veces, o sea, uno tiene que entender que no es una carrera, que tú tienes que trotar, tú tienes que avanzar todos los días,
pero que las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana. Es así. Y que no siempre tienes que agarrar lo que tienes en la mano, lo más cerca. No, tienes que ir, tienes que profundizar, tienes que ver, tienes que soportar críticas, que entender las críticas, que escuchar las ideas de otros. Eso te iba a preguntar. Con el tema crítica, por así decirlo, ¿cómo Hanna maneja el tema de un cliente que no está satisfecho? O sea, o en propio Instagram, ustedes son muy activos en Instagram y todo su feed de redes sociales es hermoso, pero ¿cómo hacen con el tema cliente no satisfecho? O sea, ¿cómo abarcas ese temón? Sí, bueno, eso es una espectacular pregunta, porque creo que ahí puede estar la diferencia entre, aunque no lo creas, entre un negocio bueno, entre un negocio malo, un negocio bueno y un negocio exitoso. Tú tienes que estar consciente que tú no vas a complacer a todo el mundo y que errores va a haber. Entonces, si te preocupas, o sea, te tienes que preocupar por el error y por la crítica, pero más importante que te preocupes es por la solución. Todo negocio o todo proyecto tiene días malos. Lo más importante es que los días buenos sean la mayoría. Claro. Y que, así como tú bien dices, nosotros somos muy activos en redes y no somos activos en redes solo en el feed o en las historias. Creo que el público, la gente, ve que definitivamente Instagram es un canal directo de comunicación con nosotros, porque cuando quieren criticarnos algo o pasa algo, en vez de hacer la crítica en cualquier plataforma, acuden normalmente porque saben que nosotros les podemos dar una solución. Y responden, lo certifico. Y damos una solución inmediata y estamos pendientes y siempre encontramos la solución que nosotros consideramos la más justa. Y creo que esa probablemente sea la opinión de la mayoría, porque realmente siempre tratamos de buscar la solución y que la solución sea ganar. O sea, tú tienes que entender que la solución tiene que ser ganar. O sea, es muy difícil cuando el local quiere ganar o perder lo menos posible y lleva al cliente a que pierda. Y también es muy complejo mantener en el tiempo una política donde el cliente siempre gane y el local siempre pierda. ¿Me explico? Entonces, bueno, es eso. Es simplemente estructurar tu negocio para que haya menos errores y cuando haya errores, que la solución sea una solución ganar. Entonces siempre está un descuento, también depende mucho del error que haya sido, pero siempre está el descuento, siempre está algún gesto, siempre está tal vez agrandar el tamaño en un próximo pedido, también tal vez está alguna entrada. Eso te lo da el conocimiento de tu negocio. Tienes diferentes herramientas como para afrontar ese tipo de situaciones. Y hablando también de situaciones complicadas, este tema tiene que salir porque el tema gastronómico con toda esta situación que estamos pasando es una locura. Claro. Pero yo te quería preguntar porque su concepto, digamos, yo que soy adicta a su restaurante, el delivery siempre ha estado muy presente. O sea, es decir, el poke es muy cómodo hacerlo delivery y todas sus entradas son muy buenas con el concepto de delivery. ¿Cómo manejaron esta situación? ¿Siguieron con los mismos estándares o cómo lo manejaron con todo este desastre? Bueno, esa es también otra pregunta muy buena. Si bien es cierto que nosotros, mejor dicho, no tuvimos que sufrir una adaptación de nuestro producto en el sentido de que muchos restaurantes, que era restaurante, tuvo que adaptar absolutamente su estructura, la presentación de sus platos y muchas cosas más en pro de poder vender. Nosotros, sí, como tú bien dices, el poke era un producto que fue pensado así, muy para delivery, muy para el local. Entonces, digamos que en temas de presentación y envío, se mantuvo, inclusive siento que hemos en cierta forma mejorado en muchos aspectos, porque ahora el delivery es absolutamente nuestra cara de presentación. Entonces, durante la pandemia hemos agregado un par de salsas, hemos agregado un par de platos, hemos tratado de renovar y de pulir ciertos detalles que había, y eso ha sido muy bueno,
¿Cuál es el tema difícil? Nosotros hemos vendido y vendemos. La dificultad, vendemos hoy en día, te explico, para que la gente lo vea con números y sepa cómo es la interna de un restaurante, que no tengo problema en decirlo. Antes Hana tenía un 100% de ventas. De ese 100%, en su momento, previo a la pandemia, el 50% era delivery y el otro 50% era salón. Wow. Para aquel que tiene un restaurante, sabe que digamos que la fuente de vida de un restaurante muchas veces ese cash flow, ese dinero que entra en caja en efectivo, que es con el que tú pagas proveedores o pagas algunos sueldos o pagas el franco que te viene y te trabaja por día y pagas gastos del día a día. Y bueno, tienes un 50% que era por delivery, en donde te cobran comisión, claramente. Por supuesto. O sea, prácticamente el delivery es una ventana publicitaria, por así decirlo. Hoy en día no lo es, pero en su momento estamos hablando en el caso de Hana, comisiones de 20%, pero yo conozco gente que tiene 25, 30, 35, 40% de comisión, que creo que debe ser casi que inviable poder sostener el volumen. Entonces, ¿cuál es el reto hoy en día? Que hoy en día yo vendo un 10% más por delivery, o sea, hoy en día yo vendo un 40% menos con la pandemia porque no tengo el salón, pero de ese 60% que vendo, de ese 60% que es mi 100% de ventas, me quitan comisiones. Claro. Entonces, lo que te quiero entender es que no existe ningún restaurante hoy en día, por muy bueno que sea y por muy producto que tenga para el delivery, que no esté pasando un momento muy complejo, porque al final el salón, los empleados y la estructura que tienes está hecha para que tú vendas ese 100% que yo vendía. Hoy en día vendo un 50, 45% menos y todo me quitan comisión. Entonces es súper difícil, ¿no? Claro, es complicado, es engorroso. Es muy complicado, es muy engorroso. Hay días que pareciera que no vas a poder solventar el problema y tienes que ir día a día. Y bueno, día a día ya llevo 130 días. Entonces, digamos que falta un poco menos. Creo que aquel que tenga un negocio hoy en día que vende, tiene que sentirse afortunado porque hay mucha gente que no puede ni vender y que lo que pasa es que se acumulan deudas diariamente y deudas diariamente. Claro. Una bola de... Es que sobre todo acá en Buenos Aires, ahí, o sea, diariamente veo noticias de locales, bien sea de ropa, accesorios, gastronómicos, etcétera, que están cerrando. Y es por esto mismo que tú explicas. Claro, porque primero la situación ya era complicada. O sea, lo que pasa es que nosotros también venimos de un país que en cierta forma estaba en crisis y llegamos a otro en donde al principio cualquiera que llega ve como un poco más de consumismo, ve una vida un poco más plena y tú dices, oh, para la cosa está bien. Pero no, cuando empiezas a darte cuenta hay un consumo mucho más bajo y eso afecta. Entonces, si ya el país venía, en cierta forma, no muy bien, con esto terminaron de explotar un montón de cosas más y es complicado sostenerlo. Y que te das cuenta que, aunque no lo creas, mira, son muy pocos los emprendimientos que no viven en cierta forma del día a día. Muchas veces uno se pregunta, así también, ¿qué te quiero decir con esto? Que bueno, mira, hay negocios que a los 30 días ya se declararon cerrados, o a los 60 días se declararon cerrados. Y es porque lamentablemente todo es una rueda, y si tú paras la rueda, sostener toda esa estructura por 30 días sin facturar es una cosa es una horrorosa. Locura. Claro. Imagínate 70, imagínate 90, imagínate 120 días. No te lo podría explicar, es complejo. Sí. Es complejo. No, vamos a salir de aquí porque sí. Bueno, la verdad es que sé que Hana Poke no le va a pasar nada y vamos a tener nuestro poke en casa cada vez que yo quiera. 100%. Y me da curiosidad, ya como para finalizar, ¿de dónde sale el nombre Hana? Bueno, Hana Hana es un lugar muy famoso en Hawái, hay un paseo que se llama Road to Hana, que es como un lugar paradisíaco. Y de por sí el proyecto se llamaba distinto al principio, el proyecto se llamaba Mahalo, si quieres que te lo comente. Y cuando hago el estudio de mercado y quiero registrar el nombre, me doy cuenta que Mahalo ya existía.
cuando inicies un proyecto, puedes tener problemas con el nombre, con el local que quieres, con un contacto que tenías, con un preacuerdo que llegaste, con obviamente con el dinero. Entonces, problemas miles, pero también hay solución para todos los problemas. Entonces, bueno, ese fue romper mi estructura mental, porque ya yo me venía hasta con un prediseño del logo Argentina. Wow, no. Entonces, tienes que romper todo y empezar de cero y empezar a quitarte la ilusión de eso, porque ya lo veías, ya tenía como cara, ya tenía como forma, y a profundizar un poco más en la cultura hawaiana. Claro. Y bueno, llegamos a este lugar y de paso, Hana, en el vocabulario hawaiano es muy reducido. O sea, como que las palabras significan muchas cosas. Y aunque no lo creas, averiguando eso, nos percatamos, llegamos a que Hana, o la expresión Hana, representa trabajo duro, representa creatividad, representa esfuerzo. Y wow. eso es... No, ese es el nombre. Literal, ese es el nombre, claro. Eso es literal lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Mucho trabajo duro, mucho esfuerzo, mucha creatividad y listo. Cuando vimos eso, este es el nombre, O sea, por algo pasan las cosas, porque el nombre, aparte que el nombre, o sea, sin saber qué significa, ahora ya el doble de amor por Hana se triplica. Claro. El nombre me parece muy fácil de acordar. O sea, y eso también es importantísimo con un nombre de un restaurante o de cualquier tipo de emprendimiento. O sea, Hana siempre está en tu memoria. O sea, no se te va a olvidar el nombre. Es muy complicado que se te olvide. No, y que yo he hecho todo lo posible también. Nosotros fuimos como los pioneros en entrar al poke. Y he hecho todo lo necesario para que las personas asocien Hana con poke y poke con Hana. Que tú pienses en poke y te remita a Hana. Y creo que los nombres cortos son fundamentales. Yo trataría nunca de ponerle a un emprendimiento, a un negocio, un nombre largo. Siempre tiene que tener esa pegada, claro, que es lo que va a hacer que lo recuerdes. Entonces, pero bueno, hay muchas fórmulas, claramente, hay un montón de fórmulas. Pero si me preguntas la mía y cuál es mi percepción o mi concepto, yo apuesto por algo corto y más reducido. Bueno, que Francisco. Que tenga esencia, por supuesto. Claro, obvio. Bueno, Francisco, a mí, sí, obvio, me encantaría hablar de esto 30 horas, pero bueno, hay que acortarlo un poquito para que la gente le llegue ese mensaje tan importante claro, que la verdad fascinante esta entrevista, o sea, me encantó. Gracias por venir. Yo para cerrar, bueno, te vuelvo a dar las gracias nuevamente y de mi parte siempre voy a estar muy abierto a brindar cualquier tipo de información. Primero, pues, no sé si te diste cuenta que no me importó ni siquiera profundizar en temas de números o de cómo funciona el sistema, porque al final es que cuando alguien te pregunta algo, muchas personas temen en decir cómo lo hizo. Claro. Pero tú te das cuenta que tú le puedes dar a alguien la fórmula matemática, la fórmula de cómo te salió. Pero para que esa fórmula dé el mismo resultado, necesitas una cantidad de factores, desde grandes virtudes, suerte, equilibrio emocional, mucho esfuerzo, mucha paciencia, que no todo el mundo tiene, y que si alguien tiene la curiosidad y te lo pregunta, dáselo, porque al final, claro, puede que no lo logre, pero estás dando algo importante. Igual al final ese puede ser tu aliado, no sabes las vueltas que puede dar la vida. O sea, no puedes vivir con un tema de que, bueno, es mío y no lo voy a compartir. Y eso está espectacular. Tremenda conclusión, Francisco. Nada, Vanessa, un placer y estoy a la orden para cualquier otra llamada o otra información que necesites. Buenísimo. Nos vemos en Hana cuando abra. Obviamente, bueno, yo voy a estar ahí fijo. Te espero. Chao. Dale, chao. Un beso, chao.